Asfixia. Ciertamente, tanto poder. El señor que está de espaldas en el plano es uno de los representantes de Clarín. No es que Moreno estaba hablando con la comisión asesora sin que estuvieran los representantes de Clarín. Nadie le salía al cruce, ciertamente, de lo que estaba denunciando, porque en estos temas, como en el que viene, parece ser que tiene demasiada razón. Estamos desentrañando también cómo los grupos económicos se habían apropiado también de los resortes del Estado, porque esto no es únicamente responsabilidad de la Bolsa. También la CNB tendría que haber opinado sobre esto. Pero claro, ¿quién estaba en la CNB cuando nosotros llegamos a esta empresa? Había un señor que se llamaba Hecker. Que respondía a los... ¿Y de quién era amigo Hecker? Cuando uno dice hombre de quién. Por ejemplo, uno podría decir que sin ningún lugar a dudas Noceda es hombre de Mañeto. Sin ninguna duda. ¿De quién era hombre Hecker? Alberto Fernández. ¿Y quién controlaba la legalidad de esta empresa? ¿Quién es el órgano responsable de controlar la legalidad de los actos de esta empresa? ¿Quién es? No. La CIGEM. Es la comisión fiscalizadora. ¿Hombre de quién era el que manejaba la CIGEM en la época de Alberto Fernández como director de esta empresa o controller cuando ponía su propia gente? ¿Quién era? Pacios de Alberto Fernández. Miren ustedes, el mismo Alberto Fernández, que ayer estuvo denostando al gobierno por la televisión, casualmente en TN, en el programa Dos Voces, que fue director de esta compañía, ahí dice el señor que fue aprobado con votos del Estado que tenía que controlar la CIGEM y la CNB, que también era nombre de Alberto Fernández. Cuando nosotros decimos que el sector privado había intrusado el Estado, lo había intrusado en dos de sus poderes. El poder judicial, en el caso de papel prensa, el Estado es la combinación de los tres poderes. El poder judicial a través de ese proceso de extorsión en los jueces federales y fiscales, como contó Pirillo, que denunció a la justicia y que es muy fácil que en algún momento se va a investigar. Y al poder ejecutivo a través de los hombres que ponían los personeros de estos mismos grupos. Sino quién es Alberto Fernández, sino también el empleado del mes de Mañeto. ¿De dónde salió Alberto Fernández para ser el jefe de la campaña de Duhalde? ¿Qué pergaminos tenía? Ni siquiera una unidad básica en la capital federal. Y cuando salió elegido uno de los 10 jóvenes brillantes, que casualmente, ¿quién elegía a los 10 jóvenes brillantes? ¿Dónde salían? ¿En qué diario? En Clarín. Pero asusta también saber de qué manera todos esos hombres que están allí, editores del resto del país, eran obligados, y verán de qué manera, a poner en la tapa de los diarios lo que Clarín, Mañeto querían. ¿Lo pueden creer? Véanlo así. Necesitábamos construir una herramienta más para definir la agenda de la Argentina, porque no alcanzaba con dominar solamente el insumo papel. Teníamos que dominar también la capacidad de transmitir noticias, y eso es una agencia. Y fíjense qué interesante lo que me cuenta Pirillo, que denunció también. Dice que aquel diario, claro que ustedes me lo van a poder esto desmentir, porque para eso son mi comisión asesora de diario, que no se anotaba, no se suscribía a Diarios y Noticias, no recibía papel. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Diarios y Noticias con papel? Si solamente se juntan en Clarín Sociedad Anónima. Nada, miren qué lejos que están. Todavía tienen que pasar por distintas... Solo se juntan acá. Dice Pirillo
que si no te suscribías a Diario de Noticias no te llegaba el camión al otro día. Bueno, más de uno de ustedes va a poder levantar la mano y decir eso es mentira. Pirilo mintió, si nadie la levanta. Y dice después Pirilo que las noticias que salían de Diarios y Noticias estaban clasificadas en 3 niveles. Y que cuando la noticia tenía grado 1, tenía que ser puesta en tapa. Y al otro día se supervisaba que ese diario, esa noticia que le llegaba por Diarios y Noticias, estuviera en la tapa de su diario. Si no, me parece que no Seda no mandaba al camión. Qué interesante. Cuando el cándido Guido Di Tella en el año 89 dijo: la Argentina necesita un dólar recontra alto, aterrizando el avión en La Rioja, y al rato nomás era tapa de los diarios de casi toda la República. Corría el año 89 y Alfonsino terminó el mandato. Espantoso. Ciertamente es tremendo tanto poder. No hay un sitio donde no ejerzan lo que sobre jueces, fiscales, periodistas, diarios, etcétera, ellos imponen como conducta permanentemente. No es de este Moreno que hablan los diarios que ustedes vieron. Del Moreno que habla es del miércoles, ese bastante histriónico. Moreno no está en condiciones de tomar el té con la reina de Inglaterra y que les dice atrás, atrás, y que es lo que se ha visto por internet. Este otro Moreno, racional, denunciante, y que evidentemente tiene verdades muy pesadas para decir, este no se ha visto ni por internet ni es el causante de estos títulos que tenemos ahí en los diarios. ¿Podemos verlos? Moreno con agresiones hizo fracasar la asamblea de accionistas. Al otro día no parece que hubiera sido así. Cada uno de los títulos tiene que ver con fijar y construir un personaje que también tiene esto que acabamos de ver para decirles. Una por una, todas estas notas tienen que ver con el histriónico que decía atrás, queremos igualdad, porque hay que decir algo. Lo que Moreno estaba reclamando el día de su actitud muy firme frente al presidente de la Asamblea y los asambleístas es: el Estado tiene el mismo derecho a estar ahí. O yo me siento ahí o ustedes vienen de este lado, atrás, les decía. Pero todos estos títulos no tienen que ver con el Moreno que acabamos de escuchar, que ha dicho cosas realmente muy pesadas y muy dolorosas. Vamos a ir a la pausa. La próxima semana seguramente estaremos entrándole a Papel Prensa. Lo que vieron ustedes estos pocos minutos es una parte de 3 horas de grabaciones, de datos, de revelaciones, de todo lo que importa que ustedes sepan. Después hacen lo que quieren frente a semejante poder. O se ponen de su lado, o lo confrontan, o por lo menos lo saben. Que de esto se trata. También la información, la muy poquita que nosotros podemos tener es una pequeña forma de poder. Ellos tienen toda la información de nuestras tarjetas, del manejo de los diarios, del manejo de jueces, del manejo de fiscales. Son los dueños del país. Hay que darles pelea, hay que confrontar con ellos, es necesario realmente. Julieta, nos vamos. Bueno, me quedaron un montón de tweets, obviamente, pero tuvimos un programa más que interesante, así que claro, exactamente, disculpas porque no los pudimos leer en vivo y en directo, pero están aquí. Bueno, tenemos algunos. Roy Cortina tuiteó: más allá del turbio origen de la empresa, la pelea por Papel Prensa se enmarca en la política acá de construir un multimedio adicto, dice. María Rosa Díaz tuiteó: la información es poder y el manejo del papel para publicar esa información aún más. Por eso es importante democratizarlo, dice María Rosa Díaz. Cabanchik: impresionante el informe sobre Papel Prensa, es muy importante que todo esto se conozca. Cortina: Papel Prensa es una empresa monopólica a la que se le debe aplicar la ley de defensa de la competencia que el gobierno no aplica, dice. Y otro más: la investigación judicial sigue su curso. Esta pelea es entre quienes hace poco eran amigos y compartían comidas en Olivos. Cabanchik dice: si no recuerdo mal, que sea posible concentrar multimedios, Menem lo hizo, entre comillas. Bueno, hay uno más, María Rosa Díaz: grupos económicos que crecieron gracias a la dictadura se convirtieron en monstruos que extorsionan a la democracia. Muchas Muchísimas gracias. A María Rosa Díaz, a Samuel Cabanchik, a Roy Cortina. Y nosotros nos despedimos. Chao, Julieta. Hasta el próximo domingo. Hasta el domingo, si Dios quiere.
Net.